Mundial, tanto en Europa como en América, el mundo se transformó de un modo inimaginable. Más deprisa que nunca y tal vez más deprisa que en ninguna época. Londres controlaba el mayor imperio del mundo y gobernaba sus posesiones imperiales con dignidad autocrática, manejando a las poblaciones nativas con un equilibrio primorosamente armonizado de fuerza, coacción y concesiones. Sin embargo, los conceptos de libertad política compartidos por los americanos y los franceses republicanos que habían regalado a América la Estatua de la Libertad también eran respetados en Inglaterra. El poder y la prosperidad de Occidente procedió en la segunda mitad del siglo XIX de la creación de comunidades políticas y sistemas económicos estables y seguros. El dinero estaba a salvo. Los parlamentos garantizaban su uso por los gobiernos. Había un patrón oro para garantizar su valor. La libra esterlina y el franco germinal ofrecían una tasa de cambio fija, válida en todo el mundo, en una época en que la mayoría de los americanos trataban en bolas de tabaco. En la base del progreso industrial después de 1850 se hallaba un sólido sistema bancario en rápida expansión, cuyo centro era Londres. Con el desarrollo de los cables oceánicos y de los telegráficos transcontinentales, el sistema bancario podía comunicar en un momento Londres con Yokohama o San Francisco, y los compradores potenciales de té, café o grano podían comparar los precios de todo el mundo. Se cultivaron nuevos territorios para suministrar a Europa alimentos. Los agricultores de Argentina, Australia, Rusia, Hungría y Norteamérica competían para bajar los precios y producir mayores cantidades. A partir de 1860, la cantidad de grano que llegaba a Europa desde ultramar aumentó rápidamente. Italia, por ejemplo, aumentó sus importaciones de grano 20 veces entre 1880 y 1887. La difusión del ferrocarril en América del Norte obligó a bajar los costes de los alimentos en todo el mundo. En 1874 costaba 23 centavos transportar un Basel, medida de árido Susa equivalente a 35 litros desde Chicago a Nueva York. En 1881 solo 14. Los precios de transporte marítimo bajaron la 10ª parte en la ruta transatlántica entre Nueva York y Liverpool. El precio de los alimentos bajó rápidamente. En Inglaterra, una barra de pan, que en 1870 absorbía una gran parte del salario semanal de la clase trabajadora, en 1904 solo absorbía una parte muy pequeña. Por primera vez los europeos no pasaban privaciones. Podían alimentarse adecuadamente y seguir teniendo dinero en los bolsillos. Esto dio origen al nacimiento de las industrias de servicios, tanto en Europa como en América. El exceso... Las invenciones se sucedían sin cesar y hacían progresar más aún las economías de las naciones industrializadas. A donde quiera que fueran, los inmigrantes europeos llevaron consigo una nueva clase de dinamismo, a menudo fruto de la desesperación y los aderezos del nuevo orden económico. De estos, el principal fue el ferrocarril. La construcción de ferrocarriles era relativamente barata y aportaba unos dividendos instantáneos al abrir nuevas zonas a la explotación económica y a la colonización. El barco de vapor hizo posible un enorme aumento de la velocidad y de las comunicaciones transoceánicas. Estos avances condujeron a los europeos a una posición en la que pudieron explorar, explotar y dominar el globo. En esta época el comercio se volvió auténticamente internacional. Artículos de todas clases podían ser comercializados y distribuidos con eficacia y rapidez en todo el mundo. En 1914, 2/3 de los fletes marítimos mundiales transportaban mercancías y los banqueros y financieros que los organizaban, especialmente los de la City londinense, amasaron grandes beneficios. En 1870 grandes áreas del globo estaban bajo el control de una u otra de las potencias europeas. El incremento de la rivalidad entre ellas, la demanda inagotable de materias primas y las mejoras en los transportes y las comunicaciones hizo que en 1914 no quedara casi ninguna parte del mundo que no hubiera sido explorada, conquistada o controlada por Europa.
Los nuevos imperialistas parecían considerar el mundo como una inagotable cueva de Aladino llena de recursos, con derecho a controlar, saquear y explotar. Para el comercio o las inversiones se convirtieron en colonias. Por ejemplo, los países de América Latina se habían sacudido desde hacía poco el dominio de los españoles y de los portugueses gracias a la ayuda de los británicos y de los americanos. En muchos casos, cambiaron una clase de dependencia por otra, ya que entraron en la esfera de influencia económica de los mismos países que los habían ayudado a independizarse. Esta prosperidad y espíritu de empresa imperiales motivó el estallido de un orgullo nacional que tuvo lugar en Londres en la época del 60º aniversario del reinado de la reina Victoria. Los ingleses estaban orgullosos de sus tradiciones imperiales y acariciaron la idea de considerarse una raza superior con un derecho moral a ejercer su poder sobre los pueblos de color. Un inglés en la India, por